Este domingo vamos a platicar acerca de nuestro padre Abraham y ese hombre que platicó con Dios como amigo. Y en la torre de Obel, Dios rechazó a las naciones y las maldijo por querer tener un solo gobierno y los confundió. Creó los lenguajes para hacer esto. Y lo hizo, escogió un hombre en vez de rechazar a todas las naciones. Escogió una nación, un hombre, Abraham, y esta nación sería la nación de Dios, la única en el mundo, la única en el mundo. Dios rechazó todas las naciones. Y es por eso que la Biblia dice, Dios dice, y Dios ha estado en guerra. Y la razón por la cual que este hombre así era una nación, Abraham y sus descendientes serían una bendición a todos esos enemigos de Dios, porque Dios ama a sus enemigos, lo hemos visto. Amén. Y la palabra hebrea para naciones es goy y significa gentiles. Así que cuando veas gentiles en la Biblia se refiere a naciones, goy, porque las naciones se convirtieron en enemigas de Dios. Y encontramos este tema en toda la Biblia, que Dios, ¿por qué las naciones se enojan y se levantan en vano? Entonces esta es una guerra que empieza en la Torre de Babel y continúa con Abraham y sus escogidos por Dios. Esta división entre las naciones y Abraham y los descendientes creó un muro divisorio de hostilidad. ¿Lo puedes ver? Entre los gentiles e Israel. Pero para aquellos que están en Cristo, ¿cómo estás en Cristo? ¿Cómo puedes llegar a estar en Cristo? Eres bautizado en Cristo. Y aquellos que son bautizados en Cristo no son más gentiles, porque Cristo es un judío. Y si eres bautizado en Cristo, ahora eres un judío, un israelita, ¿verdad? En la realidad de Dios, en el sentido espiritual, en el sentido carnal tal vez no sea realidad, porque el hombre carnal no piensa espiritualmente. Así que para aquellos que están en Cristo, ese muro debe de ser tumbado, debe de ser derribado. Y ahora, que eras gentil, eres judío, el verdadero israelita, porque el verdadero israelita fue Cristo. Y los judíos que rechazaron a Jesucristo son gentiles en realidad, porque el único verdadero israelita es aquel que está en Cristo. Y la Biblia lo dice, que solo los hijos de Abraham son creyentes en Cristo. Ahora, Dios se apareció a Abraham 7 veces. Y esa revelación es progresiva. Porque la revelación de Dios es así. Y Dios crece de lo desconocido a lo conocido. Y revela más y más cosas mientras crecemos en gracia. Mientras estamos en su palabra, Él nos muestra más y más verdad. Y fue lo mismo para Abraham, para el padre Abraham. Dios se le apareció 7 veces. Y la primera vez
Lo vemos aquí en Génesis 12, donde Dios lo llama. Y ese fue el llamado de Abraham. La segunda vez fue cuando obedece a Dios y llega a la tierra de Canaán y le dice a Dios a Abraham, esto es tuyo, te pertenece. La tercera vez que se le aparece Dios a Abraham fue cuando es separado de Lot, porque Lot era su sobrino. Su hermano había muerto y Abraham se hizo cargo de Lot. Y Lot no era un hombre justo. Pero Dios lo separó. Y Dios le dijo, esa tierra es tuyo, no es de Lot, es nada para ti. Entonces tenemos más revelación. En la cuarta vez que Dios se le apareció es en Génesis 15. Y es lo que nuestro hermano Frank leyó en la mañana, donde Dios hace un pacto con Abraham. En la quinta vez que se le aparece Dios a Abraham, Dios hace un pacto con Abraham que incluye la circuncisión. Y esto está en Génesis capítulo 17. En la sexta vez se le aparece en forma humana con dos ángeles. Y hay otros ejemplos en el Antiguo Testamento donde Dios aparece en forma humana. Y esa es la gran diferencia con la iglesia evangélica. No es como ellos dicen, es una promesa, es un pacto. La manera carnal de pensar es de que si Abraham pudo, yo también puedo. No, depende de Dios. Dios escogió a Abraham. Y es especial. Y es único, fue el único en el mundo que le habló a Abraham de esta manera, con estas promesas. Así que la sexta vez que se le apareció, se le aparece en forma humana, y en aquel tiempo el ángel del Señor le dice, Sara va a tener un bebé. Y ella escucha y se ríe. ¿Se acuerdan? Y le dice, ¿cómo te has reído? Y dice, no me reí. Sí, así es. Si te reíste. Porque está en los 99 años. Y pensó que era un chiste. Tan vieja para tener un niño. Así que nombra. Y eso es lo que significa Isaac. Risa. En otro lado, también Abraham se ríe. Tenía 99 años. Su esposa 91 cuando su hijo nació. Risa. Y Dios le recuerda. Y Lot es salvado de la destrucción de Sodoma y Gomorra por Abraham. Dios lo hizo por Abraham, no lo hizo por Lot. Porque de Lot vinieron dos naciones, los moabitas y amonitas. Y es por eso que Israel no se le permitió atacar a amonitas y moabitas. En la séptima vez, esto fue una gran experiencia, le dijo, quiero que sacrifiques a tu hijo, tu único. Abraham no cuestionó, solamente obedeció. Y sabes la historia. Estuvo dispuesto a dar su hijo, la promesa de Dios. Así es tanto como creyó en Dios. Ahora vamos a ver la primera vez en el llamado. Génesis 12, 1 y 3. El llamado. Porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Cada hijo de Abraham es llamado.
porque muchos son llamados y muchos no atienden, porque son escogidos. Tienes que ser escogido para atender esa llamada. ¿Sabes cómo Dios me ha bendecido en pruebas? Y en todas esas pruebas, con todos mis pecados y fallas, recuerdo lo que dice: hay alguien arriba quien me mira y me cuida. Hay alguien arriba quien me cuida. No porque sea bueno, porque Él es bueno. Y porque te ha escogido, te ha llamado. Aleluya. Dice aquí en Génesis 12:1, le dice el Señor a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces no sabía ni siquiera dónde iba, simplemente se fue. Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y haré tu nombre grande, para que seas bendición. Bendeciré a aquellos que te bendigan, y a aquellos que te deshonren también maldeciré. Y en ti todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra serán benditas. Abraham obedeció el llamado y dejó la cultura de su padre, dejó la cultura. Dice en Isaías que él estuvo solo cuando Dios lo llamó. Pero te multiplicaré. ¿Te has sentido solo? ¿Te has sentido solo cuando Dios te llama? ¿Te has sentido así? Es un sentimiento único porque solamente es Jesucristo y tú. Es un sentimiento, y me imagino, y la resistencia que tuve con mi familia, pero Dios me dio un amigo, me hizo amigos. Y claro, me he sentido solo muchas veces, no solamente en el principio, en años posteriores. Y es lo que Dios requiere, porque quiere hacer una gran nación de ti. Tenemos influencia, ya sea buena o mala, pero toda persona tiene influencia. Estuvo solo cuando lo llamé para que lo bendijera. Isaías 51:2. Como el Padre, así el Hijo. ¿Te has sentido solo? Dice Jesucristo: si Abraham fuera tu padre, harías lo que Abraham hizo. Si alguien viene a mí y no menosprecia a su padre, a su madre, esposa o hijos, hermanos o hermanas, así como a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ese es un requisito absoluto. ¿Te imaginas en ese momento escuchando a Jesucristo diciendo esto? ¿Qué pensarías? Recuerdo la vez que su madre y sus hermanos llegan. Le dicen, tratan de verte. Y dice: estos son mis hermanos y hermanas y mi madre, aquellos que crean en mí. Así que si haces lo que Abraham hizo, te sentirás solo muchas veces. Dejó su país en obediencia a Dios. Dejó a Ur de los Caldeos, lugar de idolatría. Muchos de los caldeos es que era una ciudad 100% socialista, una nación comunista. No había propiedad privada. La ciudad era la propietaria de la tierra, de la comida,
del ganado, de las casas, de las herramientas. La ciudad era dueña de todo. Una comunidad 100% comunista, como lo quieras llamar. Y esto siempre ha sido enemigo de Dios. Hay una unidad orgánica entre socialismo y la maldad. Las naciones del mundo quieren ser socialistas. México es así. Las Naciones Unidas son así. Y eso nos lleva a la Torre de Babel. Francia, Inglaterra, Alemania quieren un gobierno único. Y quieren robar de los ricos de los pobres y creen que eso es una virtud. Pero dice la Biblia, no serás parcial ni al rico ni al pobre. Imparcialidad es el número 1 requisito para Dios. No puede ser así con el rico, con el pobre. Y en este juicio de Kavanaugh tienes que hablar de imparcialidad y parcialidad. Y parcialidad en una corte es pecado. ¿Cómo la gente puede pensar que es una verdad? Estamos para ayudar a los pobres, sí, como individuos. El gobierno no tiene derecho para robarle a los ricos y darle a los pobres. Eso se llama robar y no robarás, amén. Y de ahí salió Abraham, de Ur de los Calderos, para hacer su propio negocio y se volvió rico. Dios lo bendijo. La Biblia dice, aquel que quiera ser un amigo del mundo, se hace enemigo de Dios, porque el mundo es socialista. Inclusive Roma. Entonces, todo viene de la caída del hombre, de nuestra naturaleza caída. Es una reversa a lo que está correcto. Parece bien al hombre, a las naciones, pareciera que es ser bueno, pero no ser bueno. Solamente ve a Venezuela, ve a Cuba, ve a la Unión Soviética, ve a China, Camboya. Toda la gente que es asesinada, Hitler, un socialista nacional, nazi. Y el problema hoy en día es de que es esto. Entonces Dios le dice, serás una bendición. Porque el plan de Dios era bendecir a las naciones que acababa de maldecir en la Torre de Babel. Esa semilla prometida de Eva vendría a través de Abraham. Y esto todo planeado. Aún sus descendientes carnales serían bendecidos para ser un conducto, un medio para aquel que debería de venir. Aquel semilla de Eva que aplastaría la cabeza de la serpiente, hablando de Cristo. Pero los judíos estaban tan ofendidos cuando Pablo, el apóstol, explicó que no hay diferencia entre judíos y gentiles. A ver, espérate. Claro que hay una diferencia y no queremos nada que ver con gentiles.
Y dijo Jesucristo, vayan a la casa de Israel, no vayas a los gentiles, predica a los judíos. Jesucristo lo dijo. Fue después de que resucita de los muertos que tienen esa revelación, en esa visión de Pedro. Y ese muro es derribado. Y no hay diferencia entre gentiles y judíos. Y estaba Pablo enseñando esto. Dijo Pablo, todos aquellos que hayan pecado, y no hay diferencia, y se han quedado cortos de la gloria de Dios. Porque habría una ventaja de ser judíos. Y la única ventaja es que para ellos fueron dados los oráculos de Dios. En otras palabras, la Biblia, la palabra. Tenían esa ventaja de ser en esta nación, porque ellos tenían la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Y todos los escritores del Antiguo eran judíos, fueron judíos. Una gran bendición. Por eso debemos de honrar, mientras tanto, que sepamos que solamente aquellos que están en la fe son hijos de Abraham. ¿Lo podemos repetir? Solo aquellos que están en la fe son hijos de Abraham. E Israel hoy en día, muchos de ellos son ateos, no sé si lo sabías. Son ortodoxos, creen en Dios. Vemos cómo Abraham rechazó esta idea de socialismo cuando hizo negocio con todo lo que tuvo. La segunda vez que se le aparece Dios a Abraham es cuando se le promete la tierra prometida. Es tierra prometida, no tierra de que se le promete. Es una tierra que ha sido prometida a Abraham y a sus descendientes. En inglés muchas veces no pronunciamos la D al último. Entonces Dios se le aparece a Abraham y le dice, a tu descendencia daré esta tierra. Es una promesa, una tierra prometida. Así que construye un altar al Señor. Así que esa tierra prometida era un tipo y sombra. Lo puedes ver en la diapositiva. Porque Dios nos habla como si estuviéramos en la primaria. Todavía no nos revela todo. Nos da todo en símbolos que representan algo más grande. ¿Lo puedes ver? Así que esta tierra del río Éufrates a Egipto es la tierra prometida. Y Dios se la prometió a Abraham. Pero representa algo más grande. Porque la semilla de Eva va a aplastar la cabeza de la serpiente. Y no va a ser va a tomar todo el mundo. Y lo dice en Romanos capítulo 4. Herederos del mundo. Esto es la promesa. La promesa de Abraham. Es la manera en que Pablo lo interpretó en Romanos capítulo 4. No hay tal cosa en el Antiguo Testamento, pero porque era un tipo y sombra
Y es como los apóstoles interpretaron. Si puedes, lee ese libro que he escrito acerca de cómo leer la Biblia. Porque hay dos maneras de interpretar. Método carnal y espiritual. El método espiritual es progresivo. Tiene que haber revelación. Porque para los discípulos, hasta que Jesucristo les explicó, ellos tenían, los discípulos y apóstoles, todo el conocimiento. Pero hasta que Dios les dio esa revelación. Porque Jesucristo no solamente es Rey de la tierra prometida, sino es de todo el mundo. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Dice en Romanos y en Corintios también esto. 1 Corintios 3:22. Así como esa promesa de que David conquistaría las naciones. Dos interpretaciones. David, tipo de Cristo, y Cristo es el gran David. Así que cuando Dios le promete a David, pídeme y te daré las naciones como herencia, posesión tuya. Para David significaría todas las naciones en la tierra prometida. Eso significaba. Pero para el gran David significaría el mundo entero. El mundo entero pertenece a Cristo, no solamente un pedazo de tierra. ¿Tiene sentido? ¿Por qué muchos cristianos no entienden esto? Si tienes la Biblia de Scofield no entendió esto. La cuarta vez que Dios se le aparece a Abraham, y Abraham significa Padre exaltado, fue en Génesis 15. Y Frank leyó esto esta mañana. Dios hizo un pacto con Abraham, donde animales fueron cortados a la mitad. Y tenías un lado del animal en uno, el otro. Y una antorcha pasaba entre las piezas. Y esa antorcha es Cristo. Porque Dios hizo un pacto con Abraham. Todavía Abraham. Dios exaltado. Y le dice, tus descendientes estarán en esclavitud por 400 años en Egipto. Y la razón por la que tomará tiempo es que la copa de ira todavía no está llena para la destrucción de los amoritas. Pero en aquel tiempo se cumplió el tiempo. Porque recuerden que un pacto es una promesa basada en ciertas reglas. Y en la quinta vez que Dios se le aparece a Abraham es en el capítulo 17. Y aquí es donde Dios incluye el pacto de circuncisión. Ahora cambia su nombre. Capítulo 17. Cambia el nombre a Abraham. Y lo llama padre de una multitud. Y Dios dice, cualquier persona no circuncisa será cortado del pueblo, porque ha cortado mi pacto. Ahora la circuncisión es un pacto eterno. Y todavía es requerido. Por eso Pablo tuvo tanto problema con los judíos, porque no entendían. Recuerda, todavía está requerido.
Pero dijo Jesucristo, no estoy para abolir la ley, vine a cumplirla. Es decir, que la circuncisión es requerida, pero ¿cómo es cumplida? Es cumplida en el bautismo. Y la Biblia es clara para probártelo. Y lo dice Colosenses, que somos bautizados, somos circuncidados en bautismo. Pero la circuncisión no salva. Si te paras y piensas, todos los empleados de Abraham, pero sabemos que tenía un ejército de 300 hombres que atacaron a aquellos que tomaron a Sodoma y Gomorra y los venció. Y dio su diezmo a Melquisedec. Y Melquisedec no era un judío, era de las naciones. Y esto nos dice que hay gente justa afuera de donde Abraham vivía. Lot era uno de ellos, Melquisedec otro. Pero debió haber más de 300 gentes porque regresó de Egipto muy rico. Tenía tantos empleados, tanto ganado, que se tuvo que separar de Lot porque no había tanta tierra. Tuvo que irse a otro lado, Lot. Y ninguno de ellos judío. La única manera que sean llamados hijos de Abraham es que tuvieran la misma fe que Abraham. Y tuvieron que haber sido circuncidados. Vemos que así se hizo con Ismael y con Isaac. Y esta es la señal del pacto. Entonces hay mucha gente que tal vez no sean hijos carnales de Abraham, pero son hijos espirituales. Porque lo carnal de nada aprovecha, dijo Jesucristo, pero lo espiritual. Tenemos que empezar a pensar como Dios lo hace, espiritualmente y no carnal. Y cuando dicen que Israel moderno es el pueblo de Dios, Dios dice, Dios tiene gente mundana y Dios celestial. Y eso pasa en la iglesia también. Entonces la circuncisión nos salva. Hay una iglesia visible y hay una iglesia invisible. Y solamente Dios puede ver aquella. Porque la iglesia visible está hecha, invisible, está hecha de todos aquellos nacidos de nuevo. Y solamente Dios sabe. Y la iglesia está llena de cristianos que van al infierno y cristianos que van al cielo, ¿verdad? Y siempre ha sido así. Siempre ha sido así desde los días de Jacob. A través de la historia de Israel. Todos bautizados en Moisés. Vemos cómo cuando los judíos pasaron por el río, un tipo de bautismo. La Pascua, un tipo de la cena del Señor. Pero con muchos de ellos Dios no estaba complacido. En otras palabras, no eran salvos. Pero Dios había dicho, Israel es mi pueblo. Entonces la iglesia está así, con gente que son salvas y no salvas.
Y esta es la historia de Israel y ha sido la historia de la iglesia. El hombre sigue teniendo su naturaleza caída. Por eso tenemos que asegurarnos de que somos hijos de Abraham. Porque si no estamos dispuestos a morir por Cristo, por el Evangelio, no somos salvos. Simplemente no lo somos. Ven a la fe. Ora por ella. Esa fe de Abraham. Es uno de los distintivos de una fe reformada. La iglesia visible e invisible. Ahora, los judíos se consideraban salvos porque eran la descendencia circuncidada de Abraham. Y es por eso que Juan les dice, arrepiéntanse y que tengan fruto dignos de arrepentimiento. Y no digan, tenemos a Abraham como padre, porque les puedo decir que a Dios mismo puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Son bautizados en agua. El bautismo no es suficiente, tienes que ser nacido del Espíritu. Vemos que hay perdón temporal para esta tierra. Porque son cristianos exteriores hasta que son nacidos de nuevo. Pero tienen que ser nacidos del Espíritu. Tiene sentido. Esto es teología reformada. No es Ron Smith haciendo una nueva doctrina. Y Jesucristo enfatizó la diferencia entre ellos. En Juan capítulo 10, Jesús dice, yo sé. Y si ves el contexto, está hablando a judíos que creían en él. Pero hay otro tipo de judíos que les dice hijos del diablo. Bueno, dice, conozco que son de los descendientes de Abraham y así buscan matarme porque mis palabras no encuentran lugar en ustedes. Yo hablo lo que he visto con mi padre y tú haces lo que has escuchado de tu padre. Y ellos contestaban, Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo, si fueren hijos de Abraham, harías las obras de Abraham. Y después en el versículo 44 dice, solo aquellos con esa fe son hijos de Abraham. En Gálatas 3:7. Pero en ese mismo capítulo les dice, ellos son ustedes padres, son hijos de su padre el diablo. ¿Cuáles son las obras de Abraham? Dios se le aparece a Isaac, su hijo, y le dice que le daría la tierra prometida a Isaac. Y le dice, ¿por qué? Porque Abraham obedeció mi voz, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Génesis 26:5. Y eso es lo que hace cualquier creyente, como padre, así el hijo. Y Abraham obedeció antes de que la ley fuera dada, antes de Moisés. Así que está hablando de leyes naturales que Dios requiere. Amén. Pero ¿por qué Abraham obedeció? ¿Qué hizo que obedeciera Abraham? Y fue esto porque creyó en Dios. Y le fue contado como justicia. Dios lo contó como justo mientras era un pecador. Dios causó en él obediencia.
Él no era contado como justo porque obedeciera. Fue contado justo porque creyó en Dios y después de esto obedeció. Obedeció porque fue contado como justo. Y fue contado como justo porque creyó en Dios, ¿verdad? Síganme. Y después de esto obedece. Porque los resultados vienen después de la conversión. Pero entonces, ¿qué hizo Abraham? Creer en Dios, en primer lugar. ¿En quién puso su fe? ¿Solamente sale de ti? Pareciera que sí, ¿verdad? Pero no. Dios abre tu corazón. Dios te convence. Y por voluntad propia crees. Pero es un regalo. Es un don de Dios. Dios te da esa fe. Es por gracia que por fe eres salvo y no por obras. Porque si fuera por obras, nos gloriaríamos. Diríamos, yo lo hice. Y no es así. Dios te convenció primero de la verdad. Y cada ser humano es esclavo de lo que cree en su corazón. Y no puedes escapar de lo que crees en tu corazón. A menos de que Dios te convenza de la verdad. Es irresistible. Porque esa gracia es irresistible. Cuando Dios obre esos ojos, esa mente, no puedes resistir lo que crees en tu corazón. Gracia irresistible. Eso es lo que hizo que creyera. Dice la Biblia que ha cegado los ojos y endurecido su corazón para que teniendo ojos no vean, para que entiendan en su corazón y se conviertan. Juan 12:40. Por eso no crees, porque Dios ha cegado. No puedes ganar. Dios es soberano. Ahora, entonces esto lleva a la pregunta, ¿Dios es justo? ¿Ves estas estrellas de mar llevadas al mar y que son muertas? Alguien diría, mira, todas van a morir. Así que toma una y la lanza. Y dice, esta va a vivir. Y la lanza al mar. Y alguien llega y dice, ¿tú crees que vas a salvar a todas ellas? Sí. Pero dice, no, pero voy a salvar a esta. ¿Y este niño que hizo esto es un mal niño porque no salvó a todos? ¿Es injusto porque no salvó a todas las estrellas? No. Toda la humanidad, por la caída, han sido llevadas a la orilla. Pero son llevadas a la vida de regreso a menos de que Dios lo permita y que alguien nos evangelice. A menos de que Dios abre nuestros corazones y nuestros ojos. Y solamente escoge algunos, así como en la parábola, donde, donde el patrón escoge algunos en la mañana para trabajar y después algunos en la tarde, otros en la noche. Al final les paga todo lo mismo. Y hay un grupo que les trabajaron 1 hora y les pagan lo mismo y le dicen algunos, hemos trabajado todo el día y les pagas igual a ellos. ¿Es injusto? Dice, no puedo hacer lo que yo quiero con lo que tengo.
me pertenece. ¿O vas a enjuiciar mi generosidad? Solamente tienes dos opciones ahí. El niño que lanza la estrella de vas y le dice a alguno, oh, de todo, debes de mandarlas todas al mar. No, Dios puede hacer lo que Él quiera. Y les da a algunos esa fe y les justifica. Justificaron a Dios, dice Lucas. Justificaron a Dios.